Bueno, cuando decidimos hacer la conferencia aquí en el Palacio de Congresos, la dirección del Palacio pues nos propuso hacer un modelo o un ejercicio de qué es lo que pasaría si el Palacio se sometiera a una auditoría energética en el entorno del Passive House y qué es lo que pasaría o qué resultados se arrojarían si se rehabilitara Enerfit. Nos pareció un reto bastante chulo, a priori porque se trata de un edificio emblemático en la ciudad de Valencia. Para los que no seáis de aquí, no sé si lo sabéis, pero este edificio, la autoría es de Norman Foster. En su día tuvo bastante bombo y platillo aquí en la ciudad. Entonces, pues enfrentarnos a un edificio tan emblemático y con una geometría tan singular, pues nos pareció a priori interesante. Entonces, en base a estas conversaciones, nos pareció también oportuno hacer una sesión magistral para mostraros cómo se modeliza o cómo se aborda un edificio de estas características, primero con el Design PH y luego con el PHPP, que es la parte que va a explicar Martín. Como os he adelantado, cuando nos enfrentamos a la modelización se nos abrieron una serie de retos que tuvimos que ir solventando poco a poco con el modelo de SketchUp. Para empezar, es la geometría. No es que, el edificio, no sé si puedo señalar aquí creo que tengo aquí un puntero. El edificio... mira qué bien. Vale. El edificio, no es que simplemente haga una curva en todo lo que es la sección transversal, sino que va haciendo también como una especie de contracurva. Es decir, la contracurva viene por aquí, se ve muy bien. Es decir, esta línea de sección no es paralela, sino que va variando conforme vamos avanzando en los cortes longitudinales y también en los cortes transversales. Claro, es una cosa que a priori desde la escala de peatón no se ve. Y fue realmente bastante complicado trasladar toda esta geometría al Design PH o al SketchUp porque no teníamos planos ni documentación gráfica suficiente para ir haciendo todos los cortes en sentido transversal y en sentido longitudinal. Así que decidimos simplificar la geometría y siempre nos quedamos del lado de la seguridad, es decir, preferimos tener muchísima más superficie de envolvente, que la superficie envolvente siempre estuviera por encima en vez de por debajo, porque en teoría había más superficie de intercambio con el exterior. En esta imagen veis perfectamente a lo que me refiero, que es esta línea hace así, luego vuelve a subir y luego, además, en sentido transversal, pues también va haciendo una serie de curvas que tampoco son paralelas. Además, ya cuando nos metimos un poco en faena y nos pusimos a analizar, hicimos la visita oportuna, estuvimos viendo todas las instalaciones, pues nos dimos cuenta, como es obvio ahora que lo hemos experimentado, pero no era obvio en ese momento, habían una serie de bandejas de instalaciones donde están colocadas las UTAs y además, obviamente al estar las UTAs, están consideradas como espacios exteriores, porque los intercambios de aire se hacían a través de aperturas que se situaban en la parte posterior o delantera de estas secciones. Entonces, nos íbamos encontrando en cada una de las plantas con una serie de espacios que se iban jalonando y que cuando diseñáramos el modelo de SketchUp
tenían que estar considerados como exteriores. Por ejemplo, en la planta baja, que veis aquí, estos son los muelles de carga y de descarga de toda la parte de los escenarios, que están situados en la parte de detrás de aquí. Esto está muy bien porque os puedo ir señalando los sitios. Luego tenemos, por ejemplo, esta otra bandeja de instalaciones, que en concreto estas son las UTAs que sirven en el auditorio donde estamos y en el auditorio que está situado justo al lado y que está detrás de estas cabinas de traducción y camerinos. Y luego, pues en la parte superior aparecen estas bandejas de aquí y estas de aquí, que son el bloque de cafetería, que es por donde accedemos, y estas en concreto es por donde se hacen las admisiones de aire que luego van a servir a las UTAs. Además, bueno, aquí en estas secciones transversales se ven lo que os decía. Esta, por ejemplo, es la bandeja de instalaciones donde están colocadas las UTAs de los auditorios principales y estas son las aperturas por donde entra la admisión de aire que dan servicio a las unidades de ventilación y de climatización. Luego aquí hay otras bandejas de instalaciones con UTAs que dan servicio a oficinas, etcétera, y los muelles de carga y descarga de las partes escénicas. Y bueno, una vez que ya analizamos los planos con los usos, que teníamos más o menos claro qué partes interiores se tenían que considerar exteriores, pues se hizo el modelo en SketchUp y bueno, no es fidedigno, como podréis observar, es decir, no reproduce exactamente la geometría del palacio porque era prácticamente imposible, pero sí que se asemeja bastante. Una de las cosas que más quebraderos de cabeza nos dio fue toda esta parte de aquí, porque no conseguíamos cuadrar muy bien la geometría de la curva que hacía esta parte de aquí y asumimos una serie de panzas que, como os digo, pues estamos del lado de la seguridad porque tenemos más superficie envolvente de la que realmente hay. También se modelizaron y se geolocalizó el modelo con los edificios que tenemos al lado, que tienen bastante envergadura para todo el estudio de sombras. Y además, pues se modelizó todo lo que es el voladizo que hay en la parte de la entrada y todos los brisoleils que están colocados en el muro cortina, que es donde está situada la zona de exposiciones. Si no os habéis fijado, os invito a que ahora cuando salgáis os fijéis. A continuación, cosa que yo tampoco sabía, que fue interesante, estos edificios se dividen en partes. No se modeliza como un bloque único. Se hizo un análisis que luego explicará mucho mejor Martín, de cuáles fueron los criterios para dividir, para agrupar, digamos, los diferentes subespacios que habían y para dividirlos a su vez. Y fue más o menos un tema de usos que luego entrará muchísimo más en detalle Martín. De forma que al final quedaron como 3 modelos. El bloque de cafeterías, el bloque de auditorios y la zona de exposición. Y luego al fondo hay un tercer auditorio, muchísimo más pequeño, y en la segunda planta la parte de oficinas que se utiliza de forma habitual y prácticamente todos los días, de las oficinas que controlan y que gestionan el tema del Palacio de Congresos. Y algunos pantallazos, os he traído algunos pantallazos. Es bastante difícil pues mostraros la complejidad del modelo, de todas las dificultades que hemos tenido a la hora de modelar. Espero que los pantallazos reflejen algo y pues que yo me pueda poder explicar bien. En rosa tenéis el bloque de la cafetería con un muro cortina que desde la planta donde estamos situados no se aprecia, pero desde el exterior sí, que nos dio bastantes problemas en la modelización para la detección de superficies, entre otras cosas, pues porque esta cubierta inclinada
fue bastante difícil de modelar. Digamos que la parte de… Estos son lo que son parte de fachada y cómo se integra dentro de lo que es el edificio. La parte del auditorio y de la zona de exposición es la que se va a mostrar a continuación. Aquí no está en color porque todo lo que tenemos a fachada este y sureste es un muro cortina, pero si ya nos metemos en la visión desde la parte de arriba, vemos lo que son las huellas tanto de la zona de exposiciones como de los dos auditorios. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué esta zona está en blanco, así como esta zona? Estas son las zonas que os he enseñado en principio, que son las bandejas de instalaciones que se modelaron las cubiertas como sombras sobre espacios no acondicionados. Aquí se ve muy claramente cómo se van distribuyendo la parte de envolvente del bloque de los auditorios. Aquí hay una U, que es la zona de la bandeja de instalaciones, aquí hay otra zona y luego aquí se aprecia muy bien dónde están las zonas de admisión de la parte de las UTAs. Claro, esto a priori, a toro pasado es como muy fácil, ¿no? Pero nos tocó hacer y rehacer muchas veces los modelos porque nos íbamos dando cuenta de que no habíamos considerado muchos espacios de la envolvente porque directamente habíamos considerado esto como una cubierta. Y en realidad hay mucha más superficie de envolvente porque estas UEs son todo como elementos exteriores. Por último, está el bloque del Auditorio 3 y de las oficinas, que también, debido a los muelles de descarga que están situados aquí y a la bandeja de instalaciones que estaba situada aquí, pues tenían muchísima más superficie de envolvente de la que a priori tenían. Y, por último, las sombras. ¿Qué parte de la cubierta o qué parte de elementos de sombra estaban afectando a la envolvente? Pues, como os he dicho antes, las cubiertas de las bandejas de instalaciones, el voladizo y todos los brisolets que están situados a orientación este y sur. Os he traído un vídeo que no me hace caso. Vale. Para que os hagáis un poco la idea de la magnitud del modelo de SketchUp que hemos estado manejando con las tres partes juntas y luego cómo se van distribuyendo y cómo se van jalonando cada una de las áreas que hemos considerado. Cuando uno hace una separación de usos, los bloques, no hay que cerrar las envolventes. Hay que cerrar las envolventes para que luego cuando uno exporta a SketchUp le reconozca un modelo cerrado. Entonces, esto fue también otra de las dificultades añadidas. Ver muy bien cómo se iban solapando los diferentes bloques y modelizar estas superficies como superficies adiabáticas, que luego también nos explicará Martín, no son exactamente superficies adiabáticas, sino que hay un cálculo de un factor de temperatura. ¿Por qué? Pues porque como los modelos se han dividido por usos, pues a lo mejor una zona que está en funcionamiento colinda con otra que no está en funcionamiento y no tiene exactamente la temperatura de consigna que debería tener. Entonces hay que calcular estos factores de temperatura sabiendo pues, que no está pues, a los 20 o 21 grados con los que solemos trabajar. Y algunos pantallazos de cuáles son las superficies teóricamente medio adiabáticas que iban colindando con las zonas que tenían anexas a la hora de modelizar y de hacer los cálculos de cada uno de los bloques por separado. Otra de las dificultades que tuvimos fue la configuración de las ventanas, que se deriva de la forma que tiene el palacio.
Esta forma curva, las ventanas están justo situadas en la parte inferior y luego bueno, pues hay un aplacado de piedra sobre la fachada. Como veréis, las ventanas triangulares, que no son rectangulares, el Design PH no las reconoce, entonces había que geometrizarlas y se decidió pues, pegarlas lo máximo posible a la parte superior para que luego la afectación que tenía de las sombras, el pequeño volado que tiene aquí, fuera lo más fidedigno posible. Otra de las dificultades que también viene de las ventanas es bueno, pues todos los encuentros de estas cubiertas curvas con los muros cortina. Si hacemos un zoom, veréis que bueno, pues hay una parte, la ventana de modelización en el Design PH se hizo rectangular, como mandan los cánones, se dejó una parte triangular y luego bueno, se aplicó todo el procedimiento que dice el Passive House Institute para este tipo de ventanas. Se modelizó una ventana que pasaba por la parte, o sea, que era rectangular y que sobrepasaba lo que era la parte de cubierta y luego se restó el área de forma manual en el Design PH. Lo mismo pasó con toda la fachada este y con toda la zona de Brisoleils. Y ya por último, ¿qué superficies se consideraron en el Design PH? A ser un edificio terciario, lo que nos dice el manual es que no todas las superficies se tienen que computar al 100%. Aquí tenéis un esquema de cómo funcionaron las superficies. En azul oscuro son las que se computaron al 100%, en azul clarito son las que se computaron al 60%, que básicamente son aseos y zonas de circulación, y luego las que se computaron a cero, que son, por ejemplo, las escaleras de evacuación que están situadas en cada uno de los auditorios y de las zonas del palacio. Vale, yo os voy a hablar un poco de cómo trasladamos estos modelos del Design PH para hacer el cálculo del balance energético en PHPP de cada una de las zonas térmicas, ¿de acuerdo?, del edificio. Lo primero era un poco conocer cómo funcionaba el edificio para decidir cómo zonificábamos térmicamente. Aquí no la veo por ahí, pero bueno, tuvimos la colaboración del Passive House Institute a través de Soraya López y con la documentación o con la información de la que disponíamos, que es la que veis ahí de días de uso anuales y de horario de cada uno de los espacios, pues tratamos de unificar lo máximo posible. En un principio nosotros entendíamos que podíamos hacer el edificio en 5 o 6 zonas. Hablando con el Passive House Institute, ellos nos proponían que zonificáramos únicamente en 2 PHPPs, la zona de oficinas, que tiene un uso claramente diferenciado del resto, y todo el resto del edificio en un PHPP conjunto, generando las semizonas en las pestañas correspondientes en lo residencial, pero finalmente decidimos hacerlo en 3 zonas. ¿Vale? El espacio de cafetería, restaurante, zona de eventos, que tiene un uso anual de 45 días, teóricamente de 12 horas diarias de cada vez que hay un evento allí. La zona de auditorios y de exposición, que tiene un uso anual de 95 días, con un horario también, que así nos definieron desde el Palacio, de 12 horas diarias. Y la zona de oficinas, que tiene un uso común de oficinas. Luego también, para que la ponencia fuera interesante y poder establecer un protocolo que fuera interesante contar aquí en la conferencia, pues tratamos de establecer unos factores de temperatura basándonos en unas temperaturas de consigna que tiene cada uno de los espacios cuando no está desocupado, para un poco tratar de determinar cómo son la transferencia de calor efectiva entre un espacio ocupado y un espacio no ocupado. De forma simplificada, se podría considerar, por ejemplo, este auditorio, cuando está desocupado, como exterior en el balance energético de las oficinas, pero entonces yo no tendría nada que contar aquí. Entonces decidimos establecer unas consignas de uso no ocupado de cada uno de los espacios, calcular el factor de temperatura con respecto a los espacios que están ocupados y tratando de hacer un esquema de uso anual horario, poder establecer también cómo se comparten, cómo se solapan esas zonas de ocupación para poder corregir el factor de reducción de temperatura que calculamos con PHPP. En este caso consideramos que la zona de auditorios, cuando no está ocupada, tiene una temperatura de consigna de 14 grados, que puede ser perfectamente una temperatura de consigna de seguridad, en verano y 28 grados al revés, 14 grados en invierno, 28 en verano. Y en el uso de cafetería consideramos
que puede tener una temperatura mínima no ocupado de 17 grados y una temperatura máxima en verano también de 28 grados. Al mismo tiempo, teníamos que establecer temperaturas de consigna para calcular el balance energético de cada espacio. En oficinas nos cogimos la tabla del manual del PHPP 10 y en función del número de usos redujimos esa temperatura a 19,5 grados en vez de 20. Y en el caso de los espacios que tienen un uso mucho más discontinuo, consideramos 19 grados en el cálculo de balance de demanda de calefacción. Esto es verdad que si estuviéramos en un proceso de certificación, se podría incluso valorar con una simulación dinámica simplificada y se podría incluso reducir esta temperatura. Pero en los protocolos del Passivhaus House Institute y lo que nos establece el manual del PHPP es que como mucho bajemos a esos 19 grados. Entonces, ¿qué hicimos? Este fue el orden un poco de trabajo, ¿no? Primero, generar los perfiles de uso de cada una de las zonas térmicas del edificio, perfiles de uso horario. Luego, superponer estos perfiles de uso para establecer un porcentaje de calor, de transferencia de calor efectiva entre las zonas térmicas, solo considerando las pérdidas energéticas, es decir, no estamos considerando ganancias útiles de un espacio hacia el otro, ¿vale? Porque entendemos que el calor que se pueda transferir de la zona de oficinas a este auditorio no se va a aprovechar de forma efectiva ni no va a aportar una reducción de demanda de calefacción. Después establecimos estas temperaturas de consigna para cada zona térmica, establecimos estas temperaturas mínimas y máximas para cada uno de los espacios cuando no se encuentran ocupados ni climatizados. Calculamos los factores de reducción de temperatura para cada zona térmica con respecto a sus adyacentes con la tabla de cálculo, que es una novedad también del PHPP 10, y luego corregimos estos factores de temperatura con el porcentaje de transferencia de calor efectiva derivado de la superposición de horarios que tiene una zona con respecto a la otra. Para eso creamos este perfil de ocupación de los espacios. Esta es una gráfica anual que tampoco se ve demasiado. Simplemente aquí no nos interesa si la ocupación es parcial, nos interesa si está ocupado o desocupado, porque quiere decir que el espacio está climatizado o no está climatizado en ese momento. Aquí hago un zoom a una semana tipo que se explica un poquito mejor. La línea azul es el perfil de ocupación de las oficinas, la línea roja puntos es el de los auditorios. Esos 95 días corresponden más o menos a 2 días semanales, que tampoco sabemos exactamente cuándo son. Con lo cual, esta es una semana tipo, pero a lo largo de todo el año hemos modelado diferentes tipologías de semanas. En este caso, el uso del auditorio es viernes y sábado. El del auditorio coincide con el de la cafetería, que tampoco tiene por qué ser así. Vale, este edificio tiene un uso muy poco predecible, con lo cual lo que hicimos fue establecer unas tipologías de semanas e irlas repitiendo a lo largo del año. Y de ahí vamos al procedimiento. ¿Vale? En el PHPP, en el modelo PHPP de la cafetería, la temperatura de consigna que tenemos para la demanda de calefacción son 19 grados, 25 grados para refrigeración, eso no se modifica. Y si calculamos el factor de temperatura con respecto al auditorio y a las oficinas, en el auditorio tenemos 14 grados cuando no está ocupado, con lo cual el factor de temperatura resultante es ese 83%, ¿de acuerdo? Ese 83% lo corregimos con el porcentaje de solape de ocupación, que en el caso de la cafetería está un 50% en contacto, o sea, esa solape es del 50% con el auditorio y con las oficinas, y lo trasladamos al PHPP. Es decir, convertimos ese 83% en el 42%. Y ese es el factor de temperatura que utilizamos en el muro de separación entre la cafetería y el auditorio en el cálculo del balance energético de la cafetería. Esta misma operación se hace igual también para el verano y con las oficinas sí que las estamos considerando adiabáticas del lado de la seguridad. En el caso de la oficina, la temperatura de consigna son 19,5 y hacemos este mismo proceso con los otros 2 edificios o zonas térmicas que tiene adyacentes. En este caso, como las 2 zonas térmicas sí que van a coincidir uso de oficina, o sea, oficina ocupada con auditorio no ocupado y cafetería no ocupada, con lo cual esas pérdidas energéticas sí hay que tenerlas en cuenta, lo calculamos para las 2 casuísticas. El factor de temperatura para 14 grados, corregido con el solape con el auditorio, el factor de temperatura para 17 grados de la cafetería, corregido con el solape de ocupación con la cafetería. Como el PHPP ahora sí que nos permite tener varias zonas con diferentes factores de temperatura, pues podemos asignar
el factor correspondiente y corregido en las superficies que están en contacto con ambas zonas adyacentes. Y lo mismo para los auditorios, ¿vale? Tampoco voy a repetir el proceso porque es exactamente lo mismo. No, aquí lo importante es tener un perfil anual del edificio horario para poder establecer este protocolo. Si no, la metodología sería irnos al lado de la seguridad. Pues considerar un edificio o este espacio como exterior con respecto a los demás y ya está. Pero bueno, lo interesante era también un poco presentar este protocolo. Y luego, a partir de ahí, cada uno de las zonas térmicas que decidimos en base a sus perfiles de uso tiene diferentes zonas con diferentes también perfiles de ocupación concretos, diferentes perfiles de iluminación concretos, que tenemos que acabar definiendo en PHPP de la forma más precisa posible para tener un cálculo de las ganancias internas adecuado. Dentro de las ganancias internas, lo primero que tenemos que establecer son los perfiles de ocupación de cada zona térmica, teniendo en cuenta el número de personas, teniendo en cuenta el perfil de ocupación, que no es exactamente, ya lo veréis, el mismo en toda la zona, y teniendo en cuenta también la actividad, ¿no? Aquí estamos todos sentados, en las zonas de exposiciones pues se considera una actividad ligera, y si fuera una zona en la que se hacen clases de baile o es un gimnasio, pues tendríamos también que modificar las cargas internas por persona de esa zona. También tenemos que analizar el equipamiento que hay en cada una de las zonas térmicas, tanto iluminación como equipos de oficina, como equipos de cocina, que en la zona de cafetería tenemos también 2 cocinas industriales, como el equipamiento adicional que puede haber en cada una de las zonas. Vale, este es un poco la zonificación dentro de la zona térmica del auditorio. Tenemos este auditorio, que es el auditorio principal, el auditorio 2, que es el auditorio que tenemos a la izquierda, la zona de exposiciones, que veis que, aunque está dentro de una zona térmica con un perfil de uso que consideramos común, teóricamente lo que nos trasladan desde el Palacio de Congresos es que se usa durante menos días, 45 días al año, y aquí también zonificamos por separado los escenarios, ¿de acuerdo? Porque dentro también del cálculo de las cargas internas, la iluminación que tiene la zona del escenario no tiene nada que ver con la iluminación que tiene la zona de butacas de los auditorios. También calculamos las cargas internas debido a la ocupación. Pues en la zona de escenarios tenemos gente de pie con actividad ligera, en la zona de exposiciones, y gente sentada en la zona de los auditorios. Aquí también tenéis marcado el calor térmico por persona, esos 100 vatios que se están considerando para una actividad ligera, que sería un valor que habría que modificar en el caso que la actividad de la zona fuera distinta, ¿de acuerdo? Estuviéramos hablando de un gimnasio o de una zona en la que la actividad fuera un poco más activa. También calculamos el consumo de iluminación, considerando también la iluminación natural, que en este caso solo la estamos teniendo en cuenta en la zona de exposición, ¿de acuerdo? Que tenemos todo ese muro cortina. Y también calculamos todos los equipos que más o menos previmos que había en cada uno de los espacios. Vale, de esta manera tenemos las cargas internas calculadas para el auditorio y la misma metodología se siguió para las otras 2 zonas térmicas, ¿de acuerdo? Luego también teníamos que establecer un perfil de ventilación, ¿de acuerdo? En la propuesta que luego presentaremos y veremos cómo podemos ser capaces de reducir de demanda, sí que vamos a trabajar con unidades de ventilación certificadas. Aquí lo que tenemos son unidades de ventilación sin recuperación de calor, un sistema de caudal variable que va a funcionar en función de la ocupación de cada uno de los espacios, con lo cual tenemos que tener muy claro el perfil horario, la regulación del sistema que tenemos. Como no tenemos información muy veraz de cómo funciona exactamente actualmente el edificio, lo que hicimos fue suponer un uso regulado, controlado de la ventilación en el estado actual, que va a ser el mismo que vamos a utilizar en la comparativa para ver cómo podríamos reducir demanda en una hipotética rehabilitación. Vale, aquí tenéis también los perfiles de ventilación establecidos. Lo podríamos haber hecho con los factores de reducción temporales y en función del volumen de caudal que estamos moviendo, del total de diseño. Para que se entienda más sencillo y para simplificarlo, yo puse para la zona de auditorios pues 2 días a la semana, ¿de acuerdo? Que corresponden esos 95 días anuales y 14 horas que correspondería a las 12 horas de uso, 1 hora de ventilación previa y 1 hora de ventilación posterior a que termine el uso de la zona. Y los caudales sí que los calculamos en función de RITE.
Todo esto está linkeado a las pestañas de ganancias internas de calor y de usos en función de la presencia relativa prevista, la densidad de ocupación y la superficie de cada uno de los espacios. Y bien tenemos zonas que son IDA2 con 8 litros por segundo y zonas que son IDA3 con 8 litros por segundo. Con lo cual la comparativa se hace con el edificio ventilado de esta forma y con los caudales que exige la normativa. Y luego también hay una variante de la eficiencia energética en la recuperación de calor. ¿De acuerdo? La variante del estado actual sería un 0%, lo que veis aquí sería en la variante final que hemos estudiado de cuánta podría ser el ahorro de la demanda con un sistema con recuperación de calor certificado y también controlando todas las pérdidas asociadas a los conductos de distribución que tenemos desde la zona exterior hasta el interior del edificio con un correcto aislamiento. La envolvente la definimos con una herramienta que tenemos vinculada a PHPP para hacer la justificación del H1. En este caso, la normativa de aplicación de este edificio sería el NBCT 79, que también contemplaba la KSUG, igual que contempla actualmente el Código Técnico. Y nosotros hicimos un modelo, que tampoco tenemos un conocimiento exacto, constructivo de cómo es el edificio, pero que cumpliera con la normativa de aquel momento. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las transmitancias de los elementos de la envolvente, que cumplen con los valores de la tabla que veis abajo, y el cálculo de la KSUG, que también cumple con el valor de la KSUG para la zona climática en la que estamos. Y las demandas que nos salen para la zona del auditorio pues son estos 74 kilovatios hora, metro cuadrado año de demanda de calefacción y 78 en refrigeración. Aquí veis un poquito el balance de las demandas. En principio pensamos que el peso de las pérdidas energéticas por ventilación iba a ser mucho más alto, pero como el perfil de uso del edificio tampoco es muy elevado, son 95 días al año, y hemos regulado la ventilación como si funcionara en función de la presencia, pues el peso que sale tampoco es tan importante, ¿no? Ahí tenéis un poco el peso de la ventilación que se ve en verde en las pérdidas con respecto a las pérdidas a través de la envolvente. Y también el impacto que tiene en la zona del auditorio, que incluye la zona de disposición, en las cargas solares para el balance de la demanda de refrigeración. En el edificio de oficinas tendríamos unas demandas ligeramente más bajas. La demanda de refrigeración es muchísimo más baja porque prácticamente no tiene ganancias solares. Y en el edificio de cafetería, pues también, como tiene una ocupación todavía menor, pues también tenemos demandas más bajas. Veis que aquí el peso de la ventilación en el balance energético para calefacción es todavía más bajo, porque son muy pocos días los que estarían en funcionamiento. Y sí que tiene también bastante peso la carga solar por el muro cortina con orientación oeste que hay en esa zona en el balance de la demanda de refrigeración. ¿Qué hicimos entonces con PHPP? Hacer una variante que cumpla con los criterios de certificación ENERFIT, que en términos de envolvente no va mucho más allá de lo que nos exigiría para cumplir el código técnico, el H1 del código técnico. En lo único que sí que vamos un poquito más allá, y también se nota mucho en el cumplimiento del confort en el PHPP, es en el tema de todo el muro cortina y todas las ventanas, ¿de acuerdo? Ahí sí que para certificar ENERFIT necesitaríamos unos valores superiores a los que nos pide el H1 del código técnico. Veis que la transmitancia global de todos los elementos acristalados es 1,29 vatios metro cuadrado Kelvin y la exigencia aquí sería 2,30. Cumpliría de sobra con el valor de la KSUG para el cálculo del código técnico y adicionalmente implementaríamos unas soluciones de hermeticidad que cumpliera con los criterios de Passive House y una solución de ventilación con recuperación de calor también que cumpliera con los criterios de la certificación Passive. Y en auditorios, pues bajaríamos esa demanda en calefacción que teníamos de 74 kilovatios hora a 10. Y la demanda de refrigeración, que creo que estaba en 78 a 21. ¿De acuerdo? Con una intervención que cumpla los criterios del estándar ENERFIT, bajaríamos muchísimo la demanda del edificio, a pesar de que el perfil de uso tampoco es bastante discontinuo. Y aquí hay un tema importante también, que se trató varias veces en varias ponencias y no tengo tiempo para hablar de eso ahora, pero si veis aquí la demanda de refrigeración de este espacio son 21 kilovatios hora metro cuadrado año y en el balance energético que se ve en la gráfica de la derecha, que solo hace referencia a la demanda sensible, es 11. Es decir, el ratio sensible latente es prácticamente del 50%. El gran reto en edificios de consumo casi nulo y en espacios como este, que cuando están ocupados tienen una alta densidad de ocupación y una alta carga latente, es cómo deshumidificamos el espacio, en un clima como el que estamos también en Valencia.
Aquí tenéis una gráfica de lo que supone cada una de las medidas por separado en el ahorro de la demanda total de climatización. En azul está la envolvente opaca, en amarillo está la carpintería exterior y también la utilización de protecciones solares. Por eso en este espacio es tan importante el peso de cambiar ese muro de cortina y poner una protección solar potente para minimizar las cargas solares. En rojo tenemos la hermeticidad y en verde tenemos la recuperación de calor en el sistema de ventilación. Como hemos supuesto una ventilación prácticamente ideal, pues el peso de la recuperación de calor no es tan alta porque el uso del edificio tampoco es tan habitual y, sin embargo, la hermeticidad, que son pérdidas energéticas constantes e incontroladas, sí que tiene un peso muy importante. Y aquí tenemos los resultados del edificio de oficinas, con también su gráfica que refleja un poco el porcentaje asignado a cada una de las medidas. Aquí, pues, por ejemplo, las carpinterías exteriores tienen muchísimo menos peso porque prácticamente no hay superficie acristalada. Y el edificio de la cafetería, ¿de acuerdo? Que también tiene mucho peso la parte de las carpinterías exteriores. Y nos pasa un poco lo mismo que en el edificio del auditorio. Como cuando ese edificio está ocupado, tiene una alta ocupación y estamos en un clima cálido húmedo, el ratio sensible latente de la demanda de refrigeración es muy alto. La demanda total de refrigeración son 10 kilovatios hora metro cuadrado año y la sensible son 5, con lo cual prácticamente la mitad o más de la mitad es latente. ¿De acuerdo? A la hora de certificar este edificio, si estuviéramos un proceso de certificación, el edificio de oficinas no cumpliría con los criterios, pero habría que establecer la demanda energética global del edificio haciendo un cómputo por superficie útil, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos que hacer una demanda de calefacción global del edificio conociendo la demanda de cada uno de los espacios y la superficie de cada uno de los espacios. Entonces podríamos cumplir con los criterios de certificación, aunque uno de los espacios sobrepase alguno de los criterios, porque los otros espacios están bastante por debajo. Y no me enrollo más porque ya me he pasado del tiempo. Y bueno, un poco esto, la metodología para seguir el proceso de certificación de un edificio de este estilo y lo importante que es también poder zonificar para incluso, me atrevería, en algunas zonas, poder utilizar, como explicó Oliver, el PHPP para hacer un cálculo de cargas de una zona concreta. En un edificio como este, si lo tienes zonificado, pues hasta podría servir para hacer algo así, de ese estilo. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. ¿Sigues tú y presentas? Sí. Vale.